Buenas noches a todos, amigos del Viajero Cuántico. Otra noche más con ustedes y con un invitado que ya lo tuvimos al principio en nuestro primer programa, con Pedro León. Hablamos en su momento de la exploración espacial, de todo lo referente a la carrera del espacio que recogía él en su primer libro, La exploración espacial, como digo. Pero hoy lo tenemos de nuevo hablando de esto, del espacio. Se nos quedaron muchas cosas y cosas seguramente que hoy van a aparecer, porque en su libro Viajes interestelares, historia de las sondas Voyager, hablamos de eso. Ahora nos vamos a centrar esta noche en las sondas Voyager y las sondas Pioneer y en las sondas que el ser humano lanzó en su momento y algunas de las cuales están prácticamente fuera del sistema solar. Y vamos a hablar de esto también, del sistema solar, de los nuevos proyectos de la NASA, de esa carrera espacial que confluye en varios países, Estados Unidos, Rusia, China y alguno más que se va a agregar, que tienen y que va a traer pues no solo muchos avances a la humanidad, sino también seguramente algún problema, como todo, como todo pasa con el ser humano. Vamos a hablar de eso, de ciencia, de planetas, de cohetes y de los confines del sistema solar, con Pedro Lord. Pedro León nació en Córdoba en 1970 y a los 8 años se pasaba las noches de verano intentando averiguar qué estrellas se veían en el cielo con un viejo libro y un pequeño catalejo. A los 10 años guardaba recortes de prensa, que aún conserva, con las noticias que encontraba de la exploración espacial. Y con 12 años, la emisión de la serie Cosmos de Carl Sagan en la televisión y posteriormente su libro le marcaron para siempre, bueno, a él y a todos, convirtiéndose en un apasionado de las ciencias espaciales. En el 2002 puso en marcha el portal Sondas Espaciales, dedicado a la divulgación de la exploración espacial, y más tarde la web Infosondas, dedicada también a la recopilación de todo tipo de documentos espaciales. Es el presidente de la asociación Astroinnova, dedicada a la divulgación científica. Ha sido varios años coordinador y ponente del área de astronomía de Campus Party de Valencia, miembro del equipo del proyecto Daedalus, dedicado al diseño y lanzamiento de globos sonda para la divulgación e investigación científica, y también ha participado en el instrumento IRIS del proyecto Daedalus, que voló en la misión de Sunrise 2 liderada por el Max Planck Institute de la NASA, el Instituto de Astrofísica de Andalucía también y el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y ese escritor lo tuvimos con nosotros hablando de en la colección de libros, eso no estaba en mi libro de la exploración espacial. Pedro León, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, encantado de saludarte, Aníbal. Este libro de la exploración espacial de Guadalmazán, pues a mí me gustó, fue una maravilla. Tuvimos muchas personas que nos dijeron, este libro está muy bien, y hablaba de eso, de la exploración espacial, pero yo recuerdo, tú me corregirás si no es así, que creo que acabamos hablando y diciendo, hablando de las sondas que ya iban a salir fuera del sistema solar, de los Voyager, que es precisamente tu nuevo libro, de lo que se basa tu nuevo libro, ¿verdad? Sí, hablas de esto, porque yo hablo de la exploración espacial como para remitirme a lo que hicimos ya hace tiempo, pero tu nuevo libro, ¿cómo se titula exactamente? Pues mira, el libro que acaba de salir este verano, hace poco más de un mes, se llama Viajes interestelares, historia de las sondas Voyager, o Voyager, cada uno lo pronuncia como más fácil le convenga. Y bueno, es un libro que está dedicado íntegramente a contar la historia de estas dos míticas sondas. A cualquier persona que le guste la exploración espacial, seguro que ha oído hablar de estas sondas, y sobre todo si tenemos ya una cierta edad. Y entonces, bueno, vi que en castellano, en español, no había ningún libro acerca de ellas, sino simplemente algún comentario, algún capítulo, algún apartado, pero no había un libro dedicado en exclusiva. Entonces, bueno, me hablé con mi editorial, con Guadalmazán, me dieron luz verde, y durante los últimos años, bueno, pues he estado dedicado a
a escribir este libro en el cual cuento pues al completo toda la historia de esta sonda. Bueno, yo no tengo el libro desgraciadamente ahora mismo aquí delante, sé lo que he podido ver a través de las redes y lo que tú me has comentado brevemente, pero claro, me gustaría pues ahora que me dijeras por el nexo de unión por el que yo creo que hay cosas parecidas, o por lo menos hay... voy a aclararme. Yo terminaba la exploración espacial contigo, aquella entrevista, diciendo esto tiene que tener continuidad. Y no sé si este libro nuevo de la sonda Voyager es la continuidad de la exploración espacial. No es la continuación del primer libro de exploración espacial, está pendiente, ¿vale? Será un libro que saldrá de aquí a un par de años aproximadamente y será la continuación completa del libro. Este es un pequeño apartado, digamos que es una de todo lo que se habla en el primer libro, es digamos lo que a la gente más interés le despertó, ¿no? De la sonda Voyager que habían salido del sistema solar, que habían explorado todos los planetas del sistema solar exterior y por eso, bueno, pues me lié la manta a la cabeza y decidí escribir este libro que ya te digo, es un libro, no es técnico, ¿vale? Aunque sea un libro dedicado a dos sondas espaciales, no es un libro frío en el cual, bueno, pues se diga, la antena funciona así, los instrumentos son estos, que pueda un poco aburrir, sino en el cual cuento un poco más la historia humana, la historia de cómo se fue forjando el proyecto poco a poco, y luego, si es verdad, que se dedican algunos capítulos a la parte técnica, pero contada de forma sencilla, sin usar ni fórmulas ni tecnicismos muy avanzados, y de tal manera que cualquier persona que quiera saber todos los detalles de estas misiones, pues puede leerlo perfectamente, y voy poniendo ejemplos y comentarios de cómo iba funcionando y cómo siguen funcionando hoy día ambas sondas, porque recordemos que llevan ya 46 años en el espacio y siguen funcionando todos los días. Vamos a hacer un poquito de historia para poner... porque claro, hace tantos años que mucha gente que nos esté escuchando hoy, mucha gente joven no había nacido. ¿Por qué a la NASA se le ocurre hacer este proyecto? Mira, la historia es curiosa porque la NASA en principio no quería hacerla. Que fue un poco raro, la NASA no le interesaba porque estamos hablando de los años 60, cuando bueno estaban prácticamente en pañales la exploración espacial, estaba todo comenzando. Apenas teníamos unas cuantas sondas que se lanzaban y bueno, la mitad explotaban en el lanzamiento, porque los cohetes tampoco estaban muy desarrollados, y las que llegaban al espacio pues duraban muy poco. Al cabo de unos días, tengamos en cuenta que el lanzamiento provoca muchas vibraciones en los componentes electrónicos de la sonda, y hoy día eso más o menos está controlado, pero entonces la mitad de las sondas llegaban al espacio y allí mismo dejaban de funcionar, como mucho podían llegar hasta la Luna, que estaba más cerca, y las que se intentaban enviar a Venus o a Marte, la verdad es que les costaba llegar. Había muchas que se perdían por el camino y las que llegaban, bueno, pues nos mandaban unas poquitas fotos, es decir, era todo muy rudimentario. Entonces, proponer una misión a Júpiter o a Saturno o hasta Neptuno, pues la NASA no lo veía, ¿no? Entonces, una historia que cuento, que es mi historia favorita de este libro, es que dos estudiantes recién graduados y llegados a la NASA, pues propusieron hacer este tipo de misiones. Digamos que rompían un poquito el esquema que tenían los ingenieros, que estaban muy centrados en, venga, vamos a lanzar una sonda y vamos a procurar que llegue a la Luna. Y más allá, casi que no querían saber nada. Entonces, un estudiante que se llama Gary Flandro, y que se dio cuenta, me he saltado un paso, había un estudiante que se llamaba Michael Minovich, que llegó a la NASA y lo contrataron para que hiciera cálculos de las misiones que ya existían, y haciendo esos cálculos se dio cuenta de que si tú lanzas una sonda y la haces pasar, por ejemplo, muy cerca de Júpiter, al llegar a Júpiter se acelera. O sea, una vez que haya sobrepasado el planeta, si por ejemplo al llegar a Júpiter va a 8 kilómetros por segundo, al sobrepasarlo va a 12, 13 o 14 o 15 kilómetros por segundo. Así que adquiere velocidad, digamos, gratis. Es como si le dieran un empujón en Júpiter y se podría dirigir a otro planeta, por ejemplo Saturno, que está a continuación, y en Saturno hacer lo mismo. Entonces se dio cuenta de que sobrevolar planetas permitía ahorrar combustible, permitía hacer sondas que fueran más grandes, ya que el propio planeta se encargaba de lanzarlas, es como un doble lanzamiento,
pero lo tomaron un poquito como que estaba un poquito chiflado, ¿no? Que nadie pensaba ni que se pudiera llegar a Júpiter ni a Saturno y mucho menos aprovechar la gravedad. Y luego llegó otro estudiante, que sí es Gary Flandro, que dijo, mira, es que además si os paráis a pensar en 1977 o el 78, si lanzamos una sonda a Júpiter se acelerará y se podrá dirigir a Saturno, pero es que si la aceleramos en Saturno, se podrá luego dirigir hasta Urano, y si hacemos que pase en un cierto punto de Urano, se podrá dirigir hasta Neptuno. Es decir, una especie de carambola planetaria que iría la sonda volando de planeta en planeta, y con una sola nave podríamos estudiar 4 planetas al completo, los 4 mayores planetas del Sistema Solar. ¿Qué dijo la NASA? Pues que aquello era ciencia ficción, que aquello era una locura, y no le creyeron. Entonces, hasta que pasaron unos años y ya la NASA se dio cuenta que que sus sondas, tomó confianza y que sus sondas ya eran un poquito más maduras y que podían resistir unos cuantos años, pues poco a poco se vio que aquello era posible, y entonces se puso en marcha un proyecto que se llamaba TOPS, que era como una grandes sonda para lanzarla a los planetas y tal, pero por cuestiones presupuestarias, porque ya había acabado la exploración de la Luna, ya el programa Apolo se había cancelado y la NASA estaba ya pensando más en el transbordador espacial, y no había dinero. Y ya a última hora, eso lo dejo para cómo se hizo, lo detallo todo en el libro, pues ya la NASA lo aprobó la sonda Voyager en el año 1972, y en 5 años, deprisa y corriendo, tuvieron que construir unas sondas para llegar a un sitio donde jamás había llegado nada construido por el ser humano, y como te he dicho al principio, siguen funcionando hoy día después de 46 años. Las sondas Voyager, bueno, tú has hablado de que han ido de planeta en planeta, saltando de planeta en planeta de nuestro sistema solar, aprovechando, creo que se llama así, el impulso gravitacional, ¿no? Eso es. Y gracias a eso, pues unas sondas que, digamos, no sé si funcionan por energía atómica o combustible, o por ambas, con poco combustible han hecho muchísimo más que cualquier otra sonda, ¿no? Claro, la sonda, para funcionar, lleva un generador nuclear, un pequeño, como si fuera una pequeña central nuclear, que tiene plutonio, y ese plutonio, como cualquier material radiactivo, emite calor, y tiene unos componentes que lo que hacen es que ese calor lo convierten en electricidad. Y esa electricidad es la que alimenta los instrumentos, las cámaras, los equipos de radio, etcétera, ¿no? Con esa energía nuclear lo que hace es que está encendida, es como la batería de la sonda. Y para moverse, pues el único impulso que tuvieron las sondas Voyager y la mayoría de las sondas que se lanzaron al espacio es la que le proporcionó el cohete que la sacó de la Tierra. Es decir, una vez que ya dejan la Tierra y se separan del cohete, siguen la inercia, no hay atmósfera, no hay rozamiento, con lo cual pueden seguir indefinidamente volando, y lo único que les va a afectar es la gravedad del Sol, que digamos el Sol tira hacia atrás para que no se escapen, y por eso tienen que tener una cierta velocidad para poder alejarse de él, y luego de los planetas por los que vayan pasando. Por tanto, por eso era tan importante usar la asistencia gravitatoria, la propia gravedad de los planetas, para que en cada planeta cogieran la velocidad suficiente como para llegar al siguiente, porque si se hubieran lanzado, por ejemplo, directas hacia Urano o Neptuno, no tendrían velocidad suficiente para llegar y se hubieran quedado dando vueltas por el sistema solar para siempre. El hecho de pasar por Júpiter les permitió volar hasta Saturno, y de Saturno a Urano, y de Urano a Neptuno. Sí, los propios planetas fueron los que le dieron un impulso, un empujón gravitatorio, y lo que, como se dice en ingeniería, le dieron combustible gratis, le dieron gasolina gratis para que pudieran seguir viajando. Una duda que tengo, cuando se alcanza un determinado impulso gravitatorio, ¿luego se puede frenar o no? ¿O ya directamente vas aumentando? Buena pregunta. Como siempre, aunque una sonda se lance desde la Tierra o vaya a cualquier sitio, el Sol en el centro del sistema solar, digamos, es el que manda, el que impone las leyes, y su gravedad se siente por muy lejas que estén. Entonces, si tú la lanzas desde la Tierra y se va alejando hacia afuera del sistema solar, el Sol, digamos, que lo irá parando hasta que vuelvan a caer. Es, por ejemplo, como los cometas, ¿no? Los cometas se alejan del Sol, luego vuelven a caer y están en órbitas muy elípticas, muy grandes, y están dando vueltas. Pues una sonda sería igual. En este caso lo que tenemos es la suerte de que se lanzaron hacia Júpiter, aumentaron mucho su velocidad, pero claro, al pasar Júpiter aumentaron mucho la velocidad, pero volvió a descender de nuevo
porque el Sol seguía tirando de ella. Ujú. Al llegar a Saturno, digamos que fue un alivio, porque volvieron a coger más velocidad y fue perdiendo poquito a poquito hasta llegar con la justita, la velocidad justa, hasta Urano. Y lo mismo en Neptuno. Una vez que han pasado Neptuno, digamos, ya están más lejos del Sol y con la velocidad con la que salieron de Neptuno, pues tuvieron la suficiente velocidad como para que el Sol no fuera, digamos, muy traicionero y la volviera a reclamar, sino que escaparon del sistema solar, de lo que se llama la heliosfera, Ujú. y actualmente pues son los dos únicos objetos fabricados por el ser humano que están fuera de la heliosfera, que están, digamos, fuera del sistema solar, y actualmente se encuentran, han ido tan lejos, que se encuentran navegando en lo que se llama el espacio interestelar. De ahí el nombre del libro, de Viajes Interestelares, porque ya no son sondas que estén visitando el sistema solar u otros planetas que puedan visitar, sino que ya están fuera. Ya se han salido de la burbuja que rodea a todos nuestros planetas y el sistema solar, y actualmente están en una región de nuestra galaxia pegadita al sistema solar, pero ya es, digamos, externa. Ya todo lo que analizan y sienten sus instrumentos son el plasma y los campos magnéticos provocados por todas las estrellas que nos rodean, con lo cual, bueno, pues están mandando una información muy importante para la ciencia. Ujú. Bueno, hay que aclarar varias cosas. Una, que no estaba previsto que llegaran tan lejos, y otra, ¿No? que creo que no sé si todo el mundo se pone de acuerdo en que todavía están dentro del sistema solar o no, como tú dices. Sí, bueno, no estaba previsto ni muchísimo menos que llegaran tan lejos. De hecho, su nombre original o el nombre que tuvieron mientras se construían era Mariner Júpiter Saturno. Ese era el nombre un poquito raro, pero ese es el nombre que tenían, Mariner Júpiter Saturno, porque su objetivo era llegar a Júpiter y Saturno. Si hubieran llegado hasta Saturno, habría sido un éxito colosal y ahí se habría acabado la misión. ¿Qué ocurre? Que la NASA vio que estaban en buen estado al llegar a Saturno y dijeron, bueno, aprovechemos, ya tenemos una sonda en Saturno, y si puede aguantar unos años más, porque hasta Saturno tardaron 4 años, que ya era muchísimo para una sonda en aquella época, y dijeron, bueno, está en buenas condiciones, las comunicaciones van bien, tenemos el personal ya preparado, pues siguieron hasta Urano, que llegaron un año más tarde, en 1986, y a Neptuno llegaron en el 89, 3 años más tarde. Ujú. Fíjate que de Urano a Neptuno, que están muy lejos entre sí, tardaron solo 3 años porque tomaron mucha más velocidad. En ese entorno iban incluso mucho más rápido que cerca de la Tierra, gracias a la velocidad que ha venido adquiriendo. Y de hecho, ya en ese momento las cámaras las apagaron, porque como te comentaba antes, se alimentan de una batería nuclear, digamos, y ya esa batería se va gastando y cada vez tiene menos potencia, tienen menos vatios para funcionar, y las cámaras, como ya no había nada que fotografiar, ya no había planetas, ni satélites, ni nada cerca, pues las apagaron. Y de hecho, la otra pregunta que me decías era que si habían salido del sistema solar. Ujú. Técnicamente no. O sea, técnicamente quien dice que no han salido del sistema solar tiene razón, porque a esa distancia el Sol sigue mandando. Digamos que hay una nube que envuelve a todo el sistema solar de cuerpos que son los cometas, Ujú. que se llama la nube de Oort, y esa nube de Oort está mucho más lejos que las sondas Voyager y rodean al Sol, es decir, que ahí sienten todavía con fuerza la gravedad solar. Ujú. Se dice que ha salido del sistema solar porque lo que analizan las sondas es sobre todo el plasma y los campos magnéticos en su entorno. Y eso ya sí que no lo sienten. O sea, ya los campos magnéticos del Sol, el viento solar, las tormentas solares, todo lo que afecta al sistema solar, que está comandado por nuestra estrella, eso ya no lo sienten, con lo cual de esa manera se dice, entre comillas, que han salido del sistema solar porque ya no hay, digamos, nada que analicen estas ondas que pertenezca al sistema solar, sino que ya pertenece al espacio interestelar. Pero podemos decir que están en velocidad de escape del sistema solar. O sea, no Exacto. vuelven, será imposible que vuelvan o al Sol o a la Tierra o a... Correcto. De hecho, la Voyager 1, que es la que más rápido va a unos 17 kilómetros por segundo. Bueno, todos estos datos, aparte de en el libro, por supuesto, en la página de internet de la sonda Voyager se pueden consultar en directo. La Voyager 1 va a 17 kilómetros por segundo. Pensamos esa velocidad que podría atravesar una ciudad entera de lado a lado en un segundo. Es decir, si nos pusiéramos, nos saliéramos a una azotea a ver cómo pasa la sonda Voyager a esa velocidad por nuestras cabezas, no la veríamos, porque va tan rápida que sería imposible verlo. Entonces van a una tremenda velocidad. De hecho, a esos 17 kilómetros por segundo, cada día recorren 1,5 millones de kilómetros.
una barbaridad de distancia, que cada día se están adentrando 1,5 millones de kilómetros más en regiones del espacio que nunca han sido analizadas, ni ha habido ninguna sonda que esté allí, y nos siguen mandando muchísima información. Y se encuentra ya a una cifra mareante de 24.000 millones de kilómetros. Por lo cual ya, bueno, son medidas ya que se escapan un poquito de lo cotidiano. Y funcionando. Y funcionando. De hecho, si ahora mismo desde la sonda Voyager nos manda un dato, yendo a la velocidad de la luz, porque claro, los datos en radio que nos mandan vuelven a la velocidad de la luz, tarda 22 horas en llegar hasta la Tierra. Es decir, tendría que ir, el dato va viajando durante 22 horas, casi un día completo a la velocidad de la luz, para poder recibirlo aquí en la Tierra. De ahí, por ejemplo, la gran dificultad en corregir los problemas que hay en esa sonda. Si esa sonda necesita una reparación urgente, no la va a tener. Se tiene que ir preparada de tal manera que pueda sobrevivir por su cuenta un tiempo hasta que llegue aquí la señal, se analiza, se ven los problemas, se prepara una solución y se le envía. Y se sabe que cuando se le envía esa solución va a tardar un día en llegar hasta esa sonda. Por lo cual todo hay que hacerlo con mucha precaución y con mucha previsión. ¿Hacia dónde se dirigen? Bien, la respuesta más correcta sería a la nada. Hacia absolutamente ningún sitio. Aunque en la galaxia tenemos más de 100.000 millones de estrellas, que es otra cantidad que se nos sale un poco de la cabeza, todo está tan vacío entre una estrella y otra que no hay nada que visitar, digamos, y sería muchísima casualidad que una sonda pase por la cercanía de una estrella. Hay un ejemplo que siempre me llamó mucho la atención, que dice que si dos galaxias se acercan una a otra y chocan entre sí, ambas se atravesarían y ninguna estrella chocaría con otra, porque es tan grande el espacio vacío entre ellas que lo más probable es que ninguna estrella acabe por encontrarse con ninguna otra y sigan como si tal cosa. Entonces, la sonda Voyager 1, por ejemplo, puede tardar en pasar a aproximadamente un año luz de una estrella, es decir, una distancia bastante grande, no se puede decir que haya llegado a esa estrella, y puede tardar unos 40.000 años, ¿vale? Viajando a 17 kilómetros por segundo, va a tardar 40.000 años en pasar bastante lejos de una estrella. Es decir, yo creo que tú y yo no lo veremos, a lo mejor Jordi Hurtado o alguien que viva mucho. Hombre, no podrá, Jordi Hurtado seguro, no te quepa la menor duda. Digo, el nacimiento del universo, así que yo creo que ya eso también lo verás. Bien, no lo veremos. ¿Por qué la NASA decide apagar las cámaras? Aunque no, en teoría no haya nada que fotografiar. ¿Para que dure más las ondas o por qué? Claro. Te comento lo que te comentaba antes. Cuando se lanzaron, el generador nuclear les proveía de unos 450, 470 vatios de potencia, así como una media potencia, pues eso es lo que tenían para funcionar todos los instrumentos y todo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo esa energía ya va por 230 vatios, ya no tiene energía la sonda para funcionar, y cuando llegaban a Urano y Neptuno, pues tendrían aproximadamente unos 350 vatios. Es decir, ya les faltaba energía. Ten en cuenta que tienen que funcionar todos los instrumentos que están a bordo, que analizan plasma y que analizan cosas, digamos, que no son tan espectaculares ni visibles, pero son los datos científicos más importantes. Tienen que funcionar los sistemas de comunicaciones, los ordenadores, y todo eso requiere aproximadamente unos 200 vatios de potencia. Con lo cual, las cámaras, que además eran los que más consumían, unos 35 o 40 vatios, si ya no había nada que fotografiar, por lo mejor era apagarla, porque no solo iban a estar consumiendo una energía que ya no tenían, o sea, hubiera provocado problemas de estabilidad en la sonda, o que se habrían apagado los ordenadores, por ejemplo, si se quedaban sin electricidad. Entonces, la decisión más correcta fue apagarla, por dos razones, no solo porque no tuvieran energía, sino porque las sondas tienen tan poquita memoria, digamos como si fuera la memoria RAM de los ordenadores, la memoria para funcionar, tienen tan poca que todos los comandos necesarios para que la cámara se encienda, se apaga, haga una foto, se gire, ocupaban muchísima memoria, ocupaban casi la mitad de la memoria de la nave, y apagando las cámaras también liberabas toda esa memoria que podía ser usada para otras cosas, para poner a la sonda en modo seguro si fallaba algo, para mandarle comandos para los próximos meses. Es decir, fue por ahorro. Si hubiera sido una sonda que le sobraban la electricidad y la memoria, bien, pero para que te haga una idea, y no me enrollo más, y tú miras tu móvil y miras, por ejemplo, un icono, el icono de WhatsApp, no digo la aplicación, sino el iconito que está dibujado en la pantalla, ¿sí? Si ese icono lo manda a la sonda Voyager,
ya llena toda su memoria. Si la sonda Voyager, la memoria que tiene para funcionar son 18 kilobytes en su ordenador principal, y sumando la memoria de cada uno de los instrumentos y ordenadores, creo que llega a 69 kilobytes, es decir, 1.000.000 de veces menos de lo que puede tener cualquier móvil que tengamos ahora mismo encima de la mesa. Eso estaba pensando, que cualquier móvil tiene más memoria que las... Ya te digo, tú necesitas juntar 1.000.000 de sondas Voyager para que tengas la memoria que tiene el móvil más viejo que tengas en la mesa o que hayas tenido nunca. Bueno, Porque, claro, sí, no existían esas memorias, claro. Y lo que tiene básicamente son circuitos muy básicos y muy escasos de memoria. La tecnología no existía entonces, conforme hoy la conocemos. Pero, claro, a mí, yo eso de apagar... En fin, no hay posibilidad de que las ondas Voyager se curven. Yo que sé, por ejemplo, ¿sabes? La historia del Oumuamua, ese asteroide que se acercó, que si es una cosa, que si es otra. ¿No hay posibilidad de que fotografíe otras cosas aparte? Claro, no, se han hecho estudios, igual que por ejemplo la sonda Nuevo Horizonte, New Horizon, ¿sí?, que sobrevoló Plutón. Esa se mantiene encendida, no solo porque es más moderna, tiene más memoria y tal, sino porque ha podido pasar cerca de otros objetos. Con la sonda Voyager se hizo igual. Una vez que finalizaron su misión, se fotografió muy profusamente todas las regiones del espacio, todas las zonas por las que iba a pasar, y se vio que no había nada. O sea, no se ha detectado ningún objeto ni mínimamente en la cercanía de la sonda. Y si a lo mejor hay un objeto que esté a 1.000.000.000 de kilómetros, como muy cerca, aunque estuviera las cámaras encendidas, al fotografiarlo, lo más probable es que ni hubiera aparecido ni como un píxel en la foto, con lo cual no tiene ningún interés científico, no tiene ningún valor, y por desgracia no había nada. De hecho, una de las cuestiones es que qué hubiera pasado si se hubiera descubierto después que las sondas hubieran pasado cerca de algún objeto. Bueno, pues en ese caso, aunque se le hubiera enviado comandos para que encendieran otra vez las cámaras y se lo hubiera reprogramado, por desgracia tampoco hubiera podido ser, porque no tenían energía ya suficiente. O sea, el problema básico de la Voyager, como tú has comentado antes, es que no estaban pensadas para durar tanto tiempo, demasiado ya, si llegaron hasta Neptuno, y más allá ya es que no tienen energía, ya no hay un enchufe cerca para recargar la batería. Bueno, lo anecdótico de la Voyager, dentro de lo mucho de anecdótico, es que están más lejos que cualquier objeto nunca lanzado al espacio por el ser humano. Eso es así. Pero hay otras ondas, ¿no? Tú hablabas ahora de la New Horizons y hay otras más que están por ahí. No sé si en el mismo camino de los Voyagers de salirse fuera del sistema solar o de otras maneras. Y estas tienen una tecnología más desarrollada. ¿Qué nos cuentas de las otras? Pues mira, te comento, hay otras dos sondas que han salido también del sistema solar. Una que es la Pioneer 10 y otra la Pioneer 11. Fueron lanzadas 3 o 4 años antes que la sonda Voyager, pero ¿qué ocurre? Que dejaron de funcionar antes de salir del sistema solar. Es decir, una vez que cumplieron su objetivo en Júpiter y Saturno, dejaron de funcionar, se quedaron sin energía y fallaron. Y claro, salieron del sistema solar, pero ya no estaban encendidas, por lo cual es como si no estuvieran. De hecho, hace ya bastantes años se perdió las comunicaciones con ellas, y aunque estén ya afuera, no sirven para nada. Digamos, son objetos inertes, son como piedras que van ya por ahí volando y no hay manera de comunicarse con ellas. La que sí funciona es la que comentábamos antes, que visitó Plutón, la sonda New Horizons, y esa sí está encendida, está en proyecto, que está en los planes que salga del sistema solar, pero todavía le quedan aproximadamente 20 años para que salga del sistema solar. Con lo cual tenemos que tener paciencia, que estamos viendo que incluso una sonda que es muy veloz, la sonda New Horizons, cuando salió de la Tierra en ese momento, fue la sonda más veloz jamás lanzada, sobrevoló Júpiter con intención de llegar a Plutón lo antes posible, sobrevoló Plutón y lo fotografió maravillosamente, y ahora tiene un viaje de otras 2 décadas más la que lleva ya a cuesta, para poder salir del sistema solar. Es decir, si quiere algún día hacerme alguna entrevista en el año 2043, pues podremos narrar cómo llegan los datos en directo de esa sonda desde fuera del sistema solar, pero ahora mismo todavía no está. Bueno, a lo mejor te la hace Jordi Hurtado. Bueno, a ver si te puedo responder algo a esa altura. Bien,
nos comentas que hay varias sondas y las sondas sobre todo se lanzan en concreto esta de la Pioneer es la que lleva la que llevaba creo el disco este de saludo de la humanidad, otra civilización posible y demás. ¿Son las Pioneer o son los Voyager? Ya no me acuerdo. Las dos llevan. Las dos llevan. Las Pioneer fueron un poco más primitivas y llevan una placa. En un lateral llevan una placa adosada con un dibujo así muy gráfico del sistema solar, del ser humano y 4 datos, ¿no? Pero las sondas Voyager sí son las que llevan los famosos discos de oro, que son ya discos que contienen discos de vinilo, o sea, estamos hablando de los años 70, con lo cual no podían llevar ni un pendrive, ni una memoria, ni siquiera un CD, ni un DVD, porque no existían. El pequeño inconveniente de que no existían. Y entonces llevan discos de vinilo, fabricados en cobre y recubiertos de oro. O sea, lleva un recubrimiento exterior de oro para protegerlas de las temperaturas. Tengamos en cuenta que allí fuera hay más de 220, 230 grados bajo cero, por lo cual hay que tenerlas bien protegidas para que no se degraden. Y ahí van unas cuantas, 100 fotografías, van mensajes de seres humanos, van sonidos, van canciones. Entonces ahí sí que van un poquito de información y de hecho, por supuesto, en el libro le dedico un buen apartado a contar la historia de los discos. Y por supuesto, lo que decía, todas las ondas lo que han contribuido es a conocer más nuestro espacio interior, Júpiter, nuestros planetas, que como hasta llegar a ellas no se sabía, ¿no? Claro, son sondas míticas, no solo porque estén fuera del sistema solar, que ya repito, son las únicas que han salido y siguen funcionando, doblemente míticas, sino que además nos descubrieron con una sola misión todos los planetas exteriores. Ya no solo se dedicaron a darnos a conocer Júpiter y Saturno, que desde la Tierra con un buen telescopio pues más o menos se pueden ver, sino que al estar allí cerca nos dieron muchos más detalles, analizaron sus campos magnéticos, la radiación que había y nos descubrieron cada una de sus lunas. Y bueno, al llegar a Júpiter no solo estudió el planeta, sino que además pudo estudiar con muchísimo detalle sus lunas, sobre todo, por ejemplo, una luna que se llama Io, que era, al observarla de cerca vieron algo raro y resulta que era una luna que es volcánica, tiene volcanes en erupción, más de 40 volcanes que emiten azufre en todo el planeta, digamos el planeta es una bola de azufre completa y eso sorprendió mucho a los científicos porque pensaban que todas las lunas iban a ser más o menos como la nuestra, más aburrida y más gris, pero se vio que que otras lunas, por ejemplo como Europa, tenía una corteza de hielo muy grieteada y debajo puede haber algún océano líquido. Y ya no solo de Júpiter, sino que en Saturno había lunas que eran completamente inesperadas, la mitad de color oscuro y la otra mitad de color claro, otra que tenía un gran cráter de impacto que la podía haber partido por la mitad, y claro, esos son los planetas cercanos. Ya si nos vamos a Urano y Neptuno, que eran simples puntos de luz, no solo nos dio a conocer todos esos planetas en profundidad y sus anillos, porque recordemos que no solo Saturno tiene anillos, sino que tienen los otros planetas. La zona también descubrió que tienen sus propios anillos más débiles, pero los tiene. Y lunas, por ejemplo, como Tritón, que es la última luna que observó la sonda Voyager 2 al pasar Neptuno, y vio que además tenía lo que se llaman criovolcanes, o sea, ya no son volcanes de calor, sino volcanes de frío que emiten nitrógeno congelado, nitrógeno gaseoso que se convierte en cristales de hielo y precipitan sobre la superficie. Como geysers gigantes, vamos. Como geysers gigantes de nitrógeno líquido, dadas las bajísimas temperaturas que tiene allí, y descubrió que el sistema solar exterior es como un gran zoológico, un gran museo científico muy variado. Y gracias a eso, a estas dos sondas, pues los descubrimos por primera vez. ¿Y en qué está involucrada ahora la NASA? Aparte ya sabemos la propia carrera espacial entre unos países y otros, pero me refiero a nivel de sondas, que es el tema que nos ocupa hoy. ¿Tiene planes para más sondas? Sí, ahora mismo la NASA tiene bastantes sondas en funcionamiento y tiene previstas también lanzar otras los próximos meses y años. Entre los planes más importantes, pues está una sonda que se llama Europa Clipper, que va a ser una sonda que va a ir hasta Júpiter, va a usar la gravedad de Júpiter para frenarse un poco, porque las asistencias gravitatorias, como veíamos antes, sirven para acelerar, pero si pasas por delante del planeta, digamos que la órbita sale al revés y consigue frenarte, es como si te sostuviera un poquito el planeta, y se va a quedar en órbita y alrededor de varias de sus lunas, va a pasar sobre todo por Europa,
para estudiarla, y porque es la luna, digamos, más prometedora desde el punto de vista biológico. O sea, de momento no se ha descubierto ninguna evidencia, ninguna prueba de vida en nuestro sistema solar, y Europa, como comentaba antes, porque posiblemente tenga un océano subterráneo con sales y temperatura adecuada, pues podría ser un nicho de vida. Y entonces lo que quería hacer sonda es investigarla muy de cerca y poder incluso pasar por muy cerca de algunos de esas grietas y analizarla con todo detalle. Otra sonda que va a lanzar también en este mes de octubre se llama Psyche, y va a llegar a un asteroide que tiene la particularidad que es un asteroide muy metálico, está hecho prácticamente de metal, no es que sea de hierro fundido, pero bueno, está formado, su roca y su terreno están formados por muchísimos metales, y se supone que son los restos de un protoplaneta, de un pequeño planeta que no se llegó a formar, y era esa parte era la del núcleo de ese pequeño planeta que se estaba formando, con lo cual también podemos analizar como si fuera el interior de un planeta, pero sin tener que desmenuzarlo, sino que la naturaleza ya se ha encargado de abrirlo, y vamos a ver cómo va. Y bueno, también hay una misión para finales de la década de retorno de muestras de Marte, es decir, ir a Marte, aterrizar a donde está ahora mismo el rover Perseverance y coger las muestras que ha ido dejando para devolverlas a la Tierra. Es decir, hay muchísimos planes en marcha para seguir explorando en profundidad el sistema solar, y cada vez más avanzado y más complejo. Claro, porque una cosa son las ondas viajeras, por así decirlo, y otras sondas son las que enviamos a los planetas en forma de robot, o como el rover o de automóviles mecánicos, pero siguen siendo sondas, ¿no? Sí, hay muchos tipos. Están, por ejemplo, las que sobrevuelan los planetas, como la sonda Voyager, que son, entre paréntesis, las más sencillas, porque no requieren nada especial al llegar al planeta, simplemente lo sobrevuelan, toman todos los datos que pueden en esos días antes y después de llegar al planeta, pero no necesitan, por ejemplo, lo que son las sondas orbitadoras, que necesitan un potente motor para que una vez que lleguen a ese planeta, con su gravedad y con un motor, frenar y quedarse dando vueltas alrededor. Por ejemplo, ahora mismo hay una sonda dando vueltas en Júpiter que se llama Juno, y esa sonda lleva estudiando Júpiter muchísimos años ya, casi una década, y al llegar al planeta tuvo que encender un motor durante muchos minutos para frenarse, y así que no seguir su viaje, digamos, más allá, y quedarse en las cercanías de Júpiter. Luego están los aterrizadores que llegan a un planeta, aterrizan y se quedan con sus patitas estáticos en un sitio, y desde ahí analizan todo lo que pueden. Y ya evidentemente los más caros y complejos son los rovers, que no solo tienen que ir al planeta, tienen que aterrizar, sobrevivir, y una vez que están en la superficie, pues con sus ruedas ya se pueden ir desplazando y analizando el terreno en aquellas zonas que los científicos ven que tienen más interés. Bueno, y hablamos de las ondas, o tú en tu libro hablas, te centras en las Voyager, pero sondas, bueno, ahora con el nuevo impulso, esta locura de nuevo de la carrera espacial entre distintos países, habrá sondas también en las que estén involucrados otros países, no solamente Estados Unidos o Europa, ¿no? Sí, ahora mismo hay por suerte hay bastantes potencias mundiales que se dedican a investigar otros planetas. Por ejemplo, Japón, la agencia JAXA, tiene también sonda hacia Mercurio. De hecho, es compartida con Europa. Hay una sonda europea y otra japonesa que van juntas hacia Mercurio para estudiarlo en profundidad, que es un planeta un poquito olvidado, que parece que como es pequeñín y está ahí lejos, pues no tiene interés, pero sí que tiene muchísimo interés. Ahora también hay una carrera espacial hacia la Luna. De hecho, hace poco ha habido una sonda de Rusia que se ha estrellado en la Luna, pero otra de la India, sí que ha logrado aterrizar con éxito y ha estado allí mandando varias semanas fotografías. Por supuesto, China, que es ahora mismo la gran potencia, junto con Estados Unidos, la gran potencia espacial, pues está lanzando sondas hacia la Luna, incluso ha traído muestras desde la Luna de nuevo, y en breve, bueno, pues también Estados Unidos y Europa van a lanzar bastantes sondas. Ya te digo, hay una lista de espera amplia en lo que queda de 2023 y el 2024 para lanzar sondas hacia la Luna, con un poco del preámbulo a las misiones Artemis, que en unos años, con suerte, pues podemos ver de nuevo astronautas caminando sobre la superficie de la Luna. De eso es lo que va a constar la Artemis, poner de nuevo hombres en la Luna, ¿no? Hombres y mujeres. Hombres, sí, tienes toda la razón. La primera que baje, e incluso yo diría que deberían de bajar las primeras a la superficie lunar. Claro, la otra vez fue un hombre, ¿no? Ahora que es una mujer. Ahora ¿no? le toca a la versión femenina de Neil Armstrong.
Bien, estamos de acuerdo en que las sondas han contribuido a conocer más nuestro sistema solar en todos los aspectos. La NASA, ¿qué busca más? ¿Vida? Ya no digo vida parecida a la nuestra, o materiales, o minerales, o... Buena pregunta. En principio, a ver, el objetivo de todo esto, yo creo que lo que le da un poco sentido es encontrar vida fuera de la Tierra. ¿Qué ocurre? Que no sabemos si la vida fuera de la Tierra es como la nuestra o no. O sea, hay un libro fantástico de Carlos Briones, del Centro de Astrobiología, que se llama Estamos solos, como una interrogación, que si estamos solos, y ahí en ese libro, bueno, pues lo que se detalla es que en realidad no sabemos si la vida fuera se ha desarrollado de forma parecida. Entonces, si no es parecida a la nuestra, es posible que la tengamos cerca, incluso analicemos un terreno y no encontremos nada, porque estamos buscando a lo mejor la vida como nosotros pensamos que es, y no. Entonces, digamos que hay que ir un poquito con la mente abierta y sin tener muchas cosas presupuestas, y ahí entonces, en ese caso, ya entra ya la ciencia que analiza ya el terreno, hay que saber las composiciones químicas, los minerales, el ambiente en el que se creó ese terreno, cómo está ahora mismo. Es decir, es un tema complejo y evidentemente no es fácil. La prueba está en que llevamos 40 años mandando sonda a Marte y en Marte, por ejemplo, todavía no sabemos si hay vida o no. Hay indicios de que hay zonas más favorables, pero en los próximos años, entre las misiones de retorno de muestras y una misión europea que se ha retrasado un poquito con el conflicto de Ucrania, con la guerra de Ucrania, que se llama ExoMars, pues esa sonda que en unos años se lanzará, sí que tiene ya instrumentos preparados para hacer análisis biológicos y llegar a unas conclusiones un poquito más definitivas. Pero bueno, o sea, puede que lleguemos, hagamos los análisis y esas conclusiones tampoco sean definitivas. Sí, bueno, hay que seguir intentándolo. Ese puede, y como veo que además has picado un poco en mi pregunta, te hago otra. ¿Nos cuenta todo la NASA? Nos cuenta... no te digo bien, perdona. Sí, no, te preguntaba, ha habido un silencio que en la radio es terrorífico, porque dice, no va a querer contestar Pedro, te decía si la NASA nos cuenta todo lo que descubre, todo lo que sabe. Claro, la única respuesta posible, y te digo porque ahora, es sí. ¿Por qué? Porque es un organismo público y al estar pagado con impuestos, cualquier investigador de una universidad o cualquier ciudadano en los Estados Unidos, nosotros no, porque no los pagamos con nuestros impuestos, pero tiene la obligación, el permiso, digamos, para poder pedir información, documentos, materiales, y de hecho la NASA, el 99% de todo lo que obtiene lo hace público, digamos, porque es su obligación, y después siempre hay documentos más técnicos o más concretos o secundarios que los tienen en su archivo, y si un ciudadano llega y dice quiero estos documentos, se los tienen que entregar. Hay una ley que es la ley de la libertad de información o algo así en inglés, y es obligatorio. O sea, está obligada a dar todos los documentos, datos, y de hecho hay muchísimos servidores que se llaman nodos, donde todos los datos que vienen de las sondas espaciales se hacen públicos, o sea, están ahí guardados, y tú puedes llegar tal sonda, tal instrumento y descargarte. Claro, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Yo me perdería también un poco, pero cualquier investigador de cualquier universidad del mundo se mete en ese servidor, se descarga los datos y los puede analizar y ver qué ha obtenido la sonda. Sí. En principio, las conspiraciones, si fuera un organismo privado, me lo podría creer, pero siendo un organismo público es que no hay mucho, no hay donde rascar, porque estamos obligados a publicarlo todo. Tampoco me quería referir a las conspiraciones, pero si sigues añadiendo adjetivos, entonces ya sabes que yo me voy a disparar. Bueno, no, el debate siempre es sano, entonces el debate educado y con razonamiento me parece muy correcto. Bueno, no quiero complicarte ya mucho más la vida. Sí, que tengo aquí un hombre de negro con gafas oscuras me diciendo que corte. Pedro León, muchas gracias por tenerte con nosotros. Las personas que quieran saber mucho más, aparte de ese libro tuyo de la exploración espacial, tienen este último recién editado, que es Viajes Interestelares, Historia de las sondas Voyager, de Editorial Guadalmazán, que lo pueden pedir, que no son cuestiones técnicas, como decíamos al principio, no es un libro técnico, es un libro con curiosidades, con anécdotas, fácil de leer,
ser muy curioso, y para todos aquellos estudiantes y no estudiantes que quieran saber lo que el ser humano está haciendo, pues sobre todo dentro de la astronáutica, de la astronomía, que se acerquen a este libro tuyo, que es muy interesante. Y contigo, amigo, pues volver a tenerte en algún otro programa, porque me gustaría hablar de otras cosas de la NASA, pero bueno, ya si toca, ya veremos. ¿Cuál es tu próximo? ¿Estás escribiendo nuevas cosas? ¿Hacia dónde nos decantamos para dejarlo abierto para otro programa? Bueno, pues, ¿te refieres al próximo libro? Claro, hombre, claro, sí, ya no vas a parar. Sí, va a haber uno, todavía no puedo, pero va a ser uno dedicado a un planeta en concreto, y vamos a investigar, a ver qué tiene de interesante ese planeta, ya te digo que va a ser bastante, y bueno, luego llegará seguramente la segunda parte de eso, no estaba en mi libro de la exploración espacial, y bueno, algunas cositas interesantes que no me quiero hacer el interesante, porque no lo hay, que todavía no lo puedo hablar en público, y en cuanto se pueda decir en redes sociales, pues lo comparto, que es fácil encontrarme por Pedro León en Twitter. Exacto. O como se llame ahora esa red social, y ahí contaré todo, y cualquier persona que me quiera preguntar cualquier cosa del libro o debatir de algún tema espacial, ahí estoy disponible. Bueno, es una persona accesible, y que, como dices, estás en las redes sociales. Pedro León, tienes tu propia web también, y bueno, y te pueden encontrar fácilmente, y tus libros también. Muchas gracias por estar con nosotros, por tu paciencia y hasta la próxima, Pedro. Pues muchísimas cuídate gracias, mucho. Aníbal, por invitarme a tu programa. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.